El día que llegué a Mérida para quedarme a estudiar fue una de las experiencias más vagas que pude tener. Aunque tenía resentimiento por lo que pasaba por la mente de mi mamá, ya era universitario y parecía que no quería irse, pero al final tuvo que hacerlo para dejarme ir y ser libre. Pero el que se fuese, mientras que yo estaba esperando que el carro diera la vuelta para después no verlo, me llegaba a la mente eso que dice siempre las mamás. Ellas cuidan las alas de sus hijos para que un día puedan volar solos. Pues solo me sentía como una paloma con sus alas que solo estaban en el suelo y no podía volar. Pero no porque no quería. Mientras acomodaba todo mi cuarto, solo me sentía conforme con el pensamiento de que vivir solo sería una experiencia no sencilla pero retadora. Me animaba a eso y seguía, arreglando y colgando la ropa, acomodando la cama, limpiando la cocina, haciéndome cocinar, limpiando los trastes, y para que al final terminase sentado, para contemplar la vista a los árboles, las nubes y las aves. No terminaba agotado, sentía como poco a poco me hacía uno con mi cuarto. Comprendí que aunque viviese encerrado, sin la capacidad de explorar, conocer, tocar o ver, siempre sabía que tenía que mantenerme activo para dejar de consumirme en el pensamiento de que estoy solo. Día a día se repetía el ciclo, una y otra vez. Mi cuarto no se volvió algo tan amigable. Solo me sentía encerrado en un espacio pequeño, donde guardaba sentimientos y se creaban pensamientos que no quería que fuesen creciendo con el tiempo. La nostalgia y el deseo de ver a mis seres amados me hacía llorar con el pasar de las semanas. Toda mi niñez me la pasé encerrado. No podía hablar ni expresarme y no podía ni siquiera hacer que la gente entendiera lo mal que me sentía. Ese pensamiento crecía y crecía cada vez. Y ese demonio que tanto me hacía sufrir me recordaba a esos feos momentos. Llegué a pensar tantas cosas malas que al final hacen que mi cuarto se volviera un sitio donde mis pensamientos más feos crecían en la oscuridad. Y a la hora de dormir, pensaba en lo muy incapaz que era para dar el siguiente paso después de la soledad. Solo pensaba que el encierro me hacía incapaz de conocer y de descubrir cosas nuevas, por miedo a que pase algo o por el miedo de ser ignorado. Después de mucho tiempo retorné al cigarro que me hacía pensar con claridad y me hacía meditar. Mis planes y mis estrategias del día mejoraban y sentía como poco a poco algo cambiaba. En búsqueda por un lugar perfecto para fumar en paz, encontré un último piso de un edificio cerca del mío. En esta me di cuenta que podía apreciar la mañana y el atardecer. Era un lugar sin residentes, sin gente que anduviese haciendo ruido o estuviese pasando de un lado al otro por el pasillo. Me ponía al borde y me sentaba a la orilla para que mis pies sintiesen la brisa golpeando los dedos. Y sentía como la brisa, poco a poco, se alzaba mi cabeza para refrescarme y hacerme sentir en paz más que nunca. Con el paso de los días notaba cómo todo cambiaba, o mejor dicho, desaparecía. Mi cuarto se volvió más claro y comprendí que debe ser un lugar donde pueda descansar en paz, sin preocupación de poder estar encerrado por un bien propio. Conocí mucha gente, pero no llegó a congeniar tanto con ellos.
Son de edades y perspectivas muy distintas a las mías, pero eso no significa que estuviese rodeado de gente mala o de gente con la que podía desconfiar. A veces veía mi cuarto y solo notaba lo triste que era verla. Nunca tomé el tiempo necesario para poder apreciarla junto con ella. Por mi ventana entra mucha luz. Por mi ventana entra suficiente aire. Y hay suficiente luz para iluminar hasta la esquina más oscura. Pero de ahí me di cuenta que lo único oscuro que había en mi cuarto era mi propio ser.